¿De qué manera cree usted que el catolicismo popular en el Perú ha distanciado a los feligreses de las formas oficiales de la Iglesia Católica como institución? ¿Es esto negativo para el plan divino? Bueno, propiamente no es que las formas religiosas populares han distanciado de la Iglesia. Como les dije, el catolicismo popular es el catolicismo que trajo la Iglesia. La Iglesia de antes de la Ilustración era una iglesia más cercana al pueblo y trajo, de modo que en definitiva todos los sacerdotes creían en los milagros, creían en los castigos, pero en ese sentido que yo le dije que es perfectamente ortodoxo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, no es que las distancie, sino es efectivamente que es la Iglesia oficial muchas veces la que hace distanciado. Pero ahora yo creo que sí se ha acercado por ese redescubrimiento. ¿Cómo evangelizar la religión popular católica? ¿Con qué metodología y o iniciativas? Claro, evangelizar la religión popular católica hay que comenzar en diciendo que ya la religión popular es parte de esa buena noticia. La religión popular no tiene solo semillas de la revelación como tienen todas las religiones, sino que ellos creen profundamente en Cristo, ellos creen en la Virgen, ellos tienen un sentido de pertenencia grande a la Iglesia. Entonces, tienen una mediación que es limitada, como todas las mediaciones son limitadas. Y entonces, como lo dijo Jesús a la samaritana comparando la religión del templo y la religión del monte, dice, pero va a venir el tiempo en que haya adoradores en espíritu y en verdad. Toda la religión católica debe ser de espíritu y de verdad. Hay que partir de las mediaciones culturales, pero hay que entender la mediación cultural que le da la gente. No hay que decir, la gente cree en pura superstición, pero ¿por qué está usted tan seguro? En definitiva, todas las mediaciones se pueden de alguna manera absolutizar, y eso pasa hasta en la vida religiosa. Muchas veces la vida religiosa se absolutizó y lo importante era el hábito o lo importante era la clausura. No, son medios para llegar a algo. Hay niveles en la religión popular, es decir, cómo medir que se vive verdaderamente la religión popular y a qué elementos fetichistas, sincréticos y paganos que se mezclan. Indiscutiblemente todas las tradiciones religiosas van a tener el acarreo de las tradiciones anteriores. Cuando viene el catolicismo, vean que San Pedro era enormemente partidario de las formas judías y decía, el catolicismo debe ser judío, y efectivamente seguía haciéndose la circuncisión. Vino San Pablo y dijo, una cosa es el cristianismo y otra cosa son las formas culturales. Entonces el cristianismo debe tener formas culturales para todas las culturas. Hay que inculturizar el Evangelio, la frase que se dice, que quiere decir eso. La Iglesia es una, nos salvamos por Cristo que es uno, pero a Cristo nos acercamos a través de formas culturales y esas son las formas culturales. Cuando hablamos a veces fácilmente del fetichismo, bueno, se dice una imagen es un fetiche. No, una imagen es un símbolo de algo. Yo me acerco a través de la imagen. Si a mí me gusta tocar la imagen, como me gusta tocar la Biblia también, ¿verdad? Y eso no porque sea por el método Bradley, sino que efectivamente necesito tocar la Biblia porque me gusta tocar todas las cosas a las cuales quiero. Entonces, todas estas formas, no hay que creer fácilmente que hay formas paganas, porque miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, con el famoso culto a la tierra en la región del Cusco Sur. En el Cusco Sur existe el pago a la tierra, el pago a la madre tierra. Y el pago a la madre tierra es un rito de fertilidad que se viene haciendo en el Perú hace
miles de años, probablemente es el rito religioso público más antiguo. Bueno, ese rito es un agradecimiento a la tierra por lo que la tierra me da. A mí un campesino puneño me decía: si la tierra es una realidad sagrada que alimenta a los hombres de parte de Dios. Si la tierra es eso, yo puedo venerar a la tierra. Y eso es lo que hace el campesino. Y el mismo Papa cuando vino le decía a los campesinos en Sasahuamán: ustedes que son herederos de aquel pueblo que veneraba la tierra como símbolo de la providencia de Dios. Es cierto que eso se puede también suponer que la tierra es una realidad autónoma, diferente de Dios. Ahí comenzaría justamente la idolatría. Pero es para indicarle que lo importante es estudiar el sentido que le da el pueblo a las cosas y tratar de que efectivamente sus mediaciones culturales sean un camino para acercarse a Dios. Pero no creamos, como a veces han dicho muchos sacerdotes, si el pueblo tiene religión, tiene costumbres, y la fe la tenemos más bien los que tenemos una formación intelectual mayor. Es una tontería. No hay una religión que no tenga fe, y la fe se puede expresar, como lo dice muy bien Medellín, a los diferentes niveles del desarrollo de las culturas. La religión popular no es el mejor caldo de cultivo para el crecimiento de las sectas. En un sentido sí, y efectivamente, y esa pregunta se la pueden hacer a José Luis después, pero ¿por qué? Porque como la religión popular tiene fallos, como todas las, porque yo he visto la parte más positiva, porque precisamente lo que creía es que tenemos que tener una mirada optimista de las cosas. En el Perú ya hay demasiadas miradas pesimistas de las cosas y del mismo país. Pero efectivamente hay mucha gente que, por ejemplo, a la religión popular está muy vinculado a las fiestas, y las fiestas está muy vinculado al tomar, y el tomar está muy vinculado a las borracheras. Y entonces la gente que efectivamente se siente víctima del alcohol, entonces se mete en las nuevas iglesias porque allí les prohíben tomar alcohol. Bueno, el tomar alcohol no está mal, y Cristo, el primer milagro fue justamente multiplicar el vino. Pero, sin embargo, hay que ser una mediación, pero no quitemos la libertad de la gente y no creamos justamente que todo es malo, y entonces no convirtamos esto en un puritanismo. En definitiva, ¿qué pasa con la gran parte de las nuevas iglesias? Que tienen una ética puritana, que efectivamente me dicen a mí los pastores: no, todos los de mi parroquia no me fallan. Claro, porque a los que le fallan usted los echa, ¿verdad? Pero yo realmente no echo a la gente de mi parroquia que no va. Entonces en ese aspecto tenemos que ser más universales. ¿Hasta qué punto el catolicismo popular corre el riesgo de perderse en un fanatismo religioso? Indiscutiblemente, todas las religiones populares, de alguna manera, como vienen con la cultura, entonces tienen el peligro de fanatizarse. ¿Por qué nos gusta a nosotros el Perú? Porque es el nuestro, porque él viene de nuestra cultura. ¿Por qué nos gusta a nuestra madre? Porque es la nuestra, la que viene de nuestra cultura. Nadie dice que su madre es la mujer del mundo, ¿verdad? Porque tiene que probarlo y probablemente no puede probarlo. Lo importante es, pero es la mía, es la que yo hablo, como en mi lengua materna. Claro, en ese aspecto, la ventaja del catolicismo popular es que le da un sentido emocional muy grande. Y nosotros necesitamos de la emoción. Pero una época de la Ilustración, lo único que contaba era el cerebro, era la razón. Y efectivamente las emociones son enormemente profundas.